Doné un óvulo a mi amiga estéril en secreto porque su marido es mi exnovio, y ahora que la niña cumple 5 años, tiene una enfermedad que solo yo puedo explicar por mi historial genético. El silencio en la cafetería era denso, interrumpido solo por el murmullo lejano de la máquina de espresso y el roce de la taza de porcelana contra el platillo. Aurora, con sus 32 años, vestía una sobriedad elegante que contrastaba con la angustia palpable de su amiga, Clara. Clara se había apoyado en Aurora durante años, desde el primer diagnóstico desalentador de infertilidad. Aurora había sido el hombro para las lágrimas, el oído para la frustración de cada tratamiento fallido, y la testigo de la grieta que la incapacidad de concebir estaba abriendo en el matrimonio de Clara con Daniel. Daniel. El nombre aún se sentía como una punzada sorda en el pecho de Aurora, incluso 10 años después de su ruptura. Habían sido el primer amor apasionado, la clase de relación que te define y te rompe al mismo tiempo. Terminaron porque la vida los empujó en direcciones diferentes, pero una parte de Aurora siempre guardó el recuerdo de la intensidad de su conexión. Ahora, Daniel era el arquitecto exitoso, el esposo devoto de su mejor amiga, y el hombre cuya felicidad estaba incompleta. Clara deslizó un folleto sobre la mesa, sobre el que se leía en negrita, donación de óvulos anónima y opciones de subrogación. Sus ojos estaban rojos y llenos de súplica. Daniel se está rindiendo, Rory, susurró Clara, su voz ronca. Dice que ya no tiene sentido seguir. Pero yo necesito un hijo. Y él necesita ser padre. El plan inicial era buscar una donante anónima de una agencia. Aurora había escuchado con calma mientras Clara repasaba los perfiles, buscando rasgos físicos que pudieran encajar con los de ellos. Pero había algo en la frialdad de ese proceso, en la idea de que un fragmento de vida tan esencial viniera de una completa extraña, que la hacía sentir incómoda. Una semana después, la idea se formó en la mente de Aurora con una claridad aterradora. Clara era como su hermana, la idea de verla marchitarse sin la maternidad era insoportable. Y Daniel, él merecía ser feliz. Aurora sabía que tenía una excelente genética, saludable, inteligente, sin historial de enfermedades graves en su familia. ¿Por qué no ella? Podría asegurar que el niño llevara parte de la esencia de su mejor amiga, a través del padre, y, al mismo tiempo, darle a Clara la familia que desesperadamente anhelaba. El verdadero obstáculo, el que convirtió el acto en un secreto explosivo, era Daniel. ¿Qué pasa si la donante se parece demasiado a ti, Rory?, había preguntado Clara distraídamente una tarde. La gente podría empezar a especular, y ya sabes lo chismosa que es la familia de Daniel. Ahí estaba. Si Daniel o cualquier persona de su círculo descubría que la donante era Aurora, las complejas capas de su pasado y presente se desmoronarían. Daniel podría sentirse traicionado, Clara humillada, y la paternidad de Daniel, empañada por el fantasma de su ex. Mira, Clara, dijo Aurora, con la voz firme, casi cortante. No vas a usar una agencia. Yo lo haré. Te daré mis óvulos. Clara la miró fijamente, con los ojos anegados en lágrimas de incredulidad. Rory, no puedo pedirte eso. Es demasiado. No lo estás pidiendo, replicó Aurora. Me lo ofrezco. Pero tiene que ser un secreto absoluto. No se lo dirás a Daniel, ¿entendido? Le dirás que encontraste una donante anónima compatible a través de una clínica privada en otra ciudad. Inventarás un perfil, lo que sea. Ni una palabra. Nunca. El juramento se selló con un abrazo tembloroso y el consentimiento de Aurora para someterse a todo el proceso. Fue una donación dirigida pero anónima para Daniel, un laberinto de secretos y consentimientos firmados que la clínica, por fortuna, estaba dispuesta a manejar para proteger a las partes. Aurora se convenció a sí misma de que estaba haciendo lo correcto, dando vida, salvando un matrimonio,
y cerrando el capítulo con Daniel de la manera más altruista posible. 9 meses después, nació Elara. Una niña pequeña y rubia con los mismos ojos penetrantes, color miel y pecas sutiles, que Aurora había visto en el espejo toda su vida. Aurora la tomó en sus brazos en el hospital, y sintió un torrente de amor y una punzada de culpa que la consumió. En ese momento, juró que mantendría el secreto. Elara era la hija de Clara y Daniel. Ella era simplemente la tía, cool, la amiga leal. 5 años después, el juramento se sentía tan pesado como el primer día, pero se había convertido en una rutina soportable. Elara era una niña vivaz y dulce, y Aurora amaba pasar tiempo con su sobrina. Hasta el día en que Clara la llamó, la voz destrozada, pidiéndole que fuera al hospital inmediatamente. Es Elara, Rory. Los médicos tienen un diagnóstico, pero no saben la causa. Es algo genético, raro. Aurora sintió como la sangre se le helaba. Corrió al hospital, encontrando a Clara y a Daniel en la sala de espera, demacrados. ¿Qué tiene?, preguntó Aurora, con la boca seca. Daniel, sosteniendo unos papeles arrugados, levantó la mirada. Sus ojos, llenos de terror y agotamiento, se fijaron en Aurora. Es un trastorno de la síntesis del colágeno. No es mortal, pero es progresivo, afecta las articulaciones, la piel, los vasos sanguíneos. Se llama síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, SIDH, como dijo Daniel, recitando el nombre con un temblor en la voz. Lo extraño es que no hay antecedentes en mi familia, ni en la de la donante. Dicen que es muy probable que haya sido una mutación espontánea, pero... Daniel se calló, atormentado. Aurora sintió un escalofrío helado que le recorrió la columna vertebral. ¿Pero qué, Daniel?, preguntó, fingiendo calma. El genetista me preguntó por un historial familiar aún más detallado de la donante. Y Aurora, por algún motivo, recordé algo que siempre te pasaba de niña. Daniel la miró fijamente. Tú siempre tenías esguinces. Te salías el hombro jugando. Tu piel era extrañamente suave y se te hacían moretones por nada. ¿Recuerdas que la doctora Mendieta una vez te dijo que tenías las articulaciones demasiado flexibles? El color abandonó el rostro de Aurora. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Era su secreto. Su propia y benigna, pero inusual, hipermovilidad. El SIDH era un espectro, una lotería genética. La mayoría de las personas lo llevaban sin saberlo, con síntomas leves, como Aurora. Pero a veces, cuando se combinaba un gen con una mutación aleatoria o con otro factor aún desconocido, podía manifestarse con más severidad en la descendencia. El genetista necesitaría un historial familiar completo del lado de la donante. Y si se profundizaba, encontrarían que la donante anónima tenía precisamente los síntomas leves del SIDH, los mismos que habían sido una simple molestia en la vida de Aurora. La niña que compartía su ADN estaba sufriendo por un gen que ella le había entregado en secreto. Y ahora, solo ella, Aurora, podía proporcionar la explicación genética que los médicos necesitaban para tratar a Elara. Aurora se llevó la mano a la garganta, sintiendo como el oxígeno se le escapaba. El pacto silencioso se había roto, no por una confesión, sino por la verdad biológica que ahora ponía en peligro a Elara. Yo puedo explicarlo, tartamudeó Aurora. El secreto de 5 años estaba a punto de explotar en sus manos. La pequeña sala de espera del hospital pediátrico parecía girar alrededor de Aurora. La confesión estaba atorada en su garganta, pesada y corrosiva. Daniel y Clara la miraban con una mezcla de desesperación y la vaga esperanza de que pudiera arrojar alguna luz sobre el infierno que estaban viviendo. Daniel fue el primero en reaccionar a su tartamudeo. Se acercó a ella, sus ojos miel, los mismos que ahora veían el mundo a través de los ojos de Elara, llenos de una intensidad que la hizo temblar.
explicar que, Rory. Su voz era baja, tensa. ¿Qué sabes tú de esto? Los médicos nos han dicho que el CDH, en el tipo que tiene el ARA, es increíblemente raro y difícil de rastrear. ¿Cómo es que tienes una explicación? Aurora tuvo que pensar rápido. No podía revelar la verdad sin destrozar a Clara y traicionar la confianza de Daniel de la manera más profunda. Pero tampoco podía mentir de una forma que comprometiera el tratamiento de Elara. La niña era lo primero. Daniel, respira, dijo Aurora, forzando una calma que no sentía. No tengo la explicación, pero tengo información que puede ser relevante. ¿Recuerdas lo que dijiste? Lo de mi hiperlaxitud, mis esguinces constantes. Nunca fue solo torpeza, punto. Se sentó y obligó a sus manos a permanecer quietas en su regazo. Hace unos 2 años, después de que me rompí el tobillo por tercera vez haciendo ejercicio, mi médico se tomó la molestia de investigarlo a fondo. No es algo grave en mí, pero me diagnosticó una forma muy leve de hiperlaxitud ligamentaria. Genética, por supuesto. Clara se acercó, sosteniendo su mano helada. Rory, ¿y eso qué tiene que ver con el ARA? La donante no eras tú. Aurora apretó la mano de Clara, sintiendo un nudo de angustia. Lo sé. Pero escúchenme. Cuando doné el óvulo, Clara, te obligué a mantener mi identidad en secreto ante Daniel. No quería problemas, por lo de nuestro pasado. Pero le dije a la clínica que te dieran mi historial clínico completo para que Daniel no pudiera rastrearme. La clínica tiene todos mis documentos médicos. Yo creo que es posible que mi donante y yo compartamos un historial genético similar. Un vínculo familiar distante, o algo así, que podría explicar la hiperlaxitud. Era una mentira desesperada, una construcción frágil, pero les daba una ruta de escape. Si la clínica tenía su historial, aunque la clínica pensaba que era el historial de la donante, podrían entregárselo al genetista de Elara. Era una verdad a medias, camuflada bajo una identidad falsa. Daniel, un hombre de lógica y estructuras, asimiló la información, escudriñando su rostro. Clara, ¿es eso cierto? ¿Le diste el historial médico de la donante al doctor de Elara? Clara, confundida y bajo la presión de la mentira inicial, asintió rápidamente. Sí, por supuesto. Lo di todo. Pero no mencionamos la parte de la hiperlaxitud porque el médico de la donante dijo que no era un trastorno, sino una característica, punto. Mala jugada, masculló Daniel, frotándose la sien. Necesitamos ese historial. Ahora. El genetista mencionó que la clave para un buen pronóstico y un plan de manejo es entender la herencia genética. Necesitamos saber si hay una predisposición ligera de CDH en la familia de la donante. La clínica lo tiene, dijo Aurora, con un temblor de alivio y pánico. Sé exactamente qué clínica usaste, Clara, porque yo te ayudé a buscarla. Llamaré ahora y les diré que contacten a los médicos de Elara para que les envíen la documentación completa. Se levantó, su corazón latiendo salvajemente, y se alejó para hacer la llamada. Marcó el número de la clínica de fertilidad, pidiendo hablar con la abogada que había manejado su donación dirigida y anónima. Necesito que liberen mi historial médico completo, el historial que está archivado bajo la donante número 426, a los médicos de Elara, susurró Aurora al teléfono, asegurándose de que Clara y Daniel no pudieran escuchar. Ahora mismo. Es una emergencia vital. Es la única forma en que podrán tratar a mí, a su hija. La abogada, al escuchar la urgencia en la voz de Aurora y comprender la gravedad de la situación, y la bomba legal que esto podía ser, accedió a enviar la información con la máxima celeridad. La clínica, en un intento por protegerse legalmente, siempre había sido diligente en archivar todo el historial médico de Aurora,
incluso sus notas de la infancia sobre hipermovilidad benigna. Al regresar, encontró a Clara llorando en los brazos de Daniel. Daniel la miró y asintió con gratitud. Gracias, Rory. Si esto ayuda a encontrar el origen, si podemos darle a Elara la vida normal que merece, te lo debemos todo. El peso de esas palabras aplastó a Aurora. No solo le debían la vida de su hija, sino que la única razón por la que Elara estaba enferma era por su acto de amor y engaño. Horas después, el genetista de Elara entró a la habitación, con una tableta en mano. El ambiente se tensó de inmediato. Hemos recibido los nuevos archivos de la donante, como anunció el médico, mirando a Clara y Daniel. Esto lo explica todo. En realidad, nos da un camino muy claro para el tratamiento de Elara. El corazón de Aurora dio un vuelco. La donante, continuó el doctor, señalando la tableta, tiene, y cito, hipermovilidad benigna de tipo articular, documentada desde la infancia. Su historial es un catálogo de esguinces, luxaciones menores y piel elástica. Es, de hecho, una presentación leve del síndrome de Ehlers-Danlos, solo que asintomática para ella. Sin embargo, en combinación con el esperma del señor Martínez, ha habido un evento genético. No es una mutación espontánea como creíamos. Es un caso de herencia recesiva compleja, donde la predisposición de la donante, aunque ligera, se ha combinado con la información de usted, señor Martínez, para expresarse de manera más severa en Elara. El genetista se detuvo, mirando la cara pálida de Clara. La buena noticia es que, ahora que entendemos el origen, podemos prescribir un plan de manejo específico, fisioterapia intensiva, suplementación dirigida y revisiones cardiovasculares más frecuentes para prevenir problemas. El alivio inundó a Clara y Daniel. El miedo a lo desconocido había sido reemplazado por un plan de acción. Pero Daniel, el arquitecto, el hombre que reconstruía el mundo a partir de detalles, no dejaba de mirar a Aurora. Espera un minuto, dijo Daniel, sus ojos entrecerrándose. Doctor, ¿podría repetir el historial de la donante? Esguinces, luxaciones menores, piel elástica. Aurora, ¿no fue exactamente eso lo que dijiste que te pasaba a ti de niña? Es una coincidencia increíblemente exacta. El genetista se encogió de hombros, ajeno al drama. Sí, es un patrón genético muy específico. Es, de hecho, el sello de la hipermovilidad. Daniel se volvió hacia Aurora, la realización creciendo lentamente en su mirada. Era una mirada que no buscaba una mentira, sino que ensamblaba la verdad a partir de piezas que siempre habían estado a la vista. Aurora, dijo Daniel, su voz apenas un susurro, lleno de incredulidad. ¿Por qué tu historial médico y el de la donante son idénticos? Aurora sintió un pánico gélido. Había conseguido salvar a Elara, pero había destrozado la mentira. Clara y Daniel la miraban, esperando. El capítulo del pacto silencioso había terminado. Ahora comenzaba el capítulo de la verdad expuesta. El silencio que siguió a la pregunta de Daniel fue tan absoluto que Aurora pudo escuchar el latido frenético de su propio corazón resonando en sus oídos. Clara, aún sin comprender la implicación total, alternaba la mirada entre Daniel y Aurora, sus labios temblando. Daniel no estaba pidiendo una explicación, estaba exigiendo una confesión. Su rostro, generalmente una máscara de calma y control, estaba crispado por una mezcla de sospecha, dolor y una naciente furia. Había pasado de la gratitud a la acusación en cuestión de segundos. Aurora se obligó a mantenerse firme. No podía desmayarse ni huir. Elara, la razón de toda esta locura, yacía a solo unos metros, y su futuro dependía de cómo Aurora manejara este momento. Daniel, no tienes por qué ponerte así, comenzó Aurora, su voz grave, aunque por dentro estaba temblando. Así, Aurora, espetó Daniel, dando un paso hacia ella,
haciendo que Clara se encogiera. ¿Me estás diciendo que la clave de la enfermedad de mi hija yace en una coincidencia genética tan precisa que es estadísticamente imposible? Tus esguinces, tu piel, tu hiperlaxitud, todo es un calco del historial de una donante anónima que Clara supuestamente encontró en otra ciudad. ¿Crees que soy estúpido? Clara finalmente entendió, y un grito ahogado se le escapó. Se giró para mirar a Aurora, con los ojos muy abiertos, llenos de traición. Rory, no. Por favor, dime que no es verdad. ¿Lo hiciste tú? ¿Tú eres la donante? La voz de Clara era apenas un susurro que se rompía. El mundo de la maternidad que había construido con tanto dolor y esperanza se resquebrajaba ante sus ojos. Aurora cerró los ojos un instante, reuniendo el coraje. No había vuelta atrás. La verdad era un martillo que golpearía a todos, pero era la única herramienta que le quedaba. Sí, dijo Aurora, la palabra como un alfiler pinchando un globo. Yo soy la donante, Clara. Elara es, biológicamente mi hija. Clara se echó hacia atrás, apoyándose contra la pared, con una expresión de horror y repulsión. Me mentiste. Me miraste a los ojos, Rory, y me dejaste pasar por un embarazo sabiendo que Daniel era el padre biológico de tu óvulo. El dolor en la voz de Clara era insoportable. Daniel, sin embargo, se quedó inmóvil, procesando la magnitud de la traición. La amistad, la paternidad, el matrimonio, todo se redefinía en ese instante. ¿Por qué?, preguntó Daniel, con una calma aterradora. Dime por qué, Aurora. ¿Era una forma de no dejarme ir? ¿De asegurarte de que una parte de ti siempre estaría en mi vida, en mi casa, en nuestra hija? La insinuación de egoísmo y manipulación dolió más que cualquier otra cosa. No, Daniel. Eso es cruel e injusto, replicó Aurora, sintiendo lágrimas de rabia y dolor. Clara, mírame. Yo hice esto por ti. ¿Recuerdas lo que pasaste? Los 6 años de tratamientos, la desesperación, cómo se estaba consumiendo tu matrimonio. Ibas a buscar a una extraña, a pagar miles de dólares por un óvulo que no tenía ninguna conexión emocional contigo. Yo te amo como a una hermana. Yo tenía lo que necesitabas. Era la forma más segura, la más rápida, la más familiar de darte la familia que tanto querías. Se giró hacia Daniel. En cuanto a ti, te mantuvimos fuera de esto porque sabíamos que nunca lo habrías aceptado. Tu orgullo, tu deseo de mantener a Clara segura de cualquier drama. Habrías puesto objeciones. Hubieras dicho que era demasiado complicado, que era manipulación. Pero yo sabía que la biología no importaría cuando vieras su cara. Quería verte feliz, Daniel. Quería que fueras padre. Clara, sin embargo, solo veía la traición. Mentiste sobre la donante anónima. Me hiciste jurar guardar un secreto que nos ha explotado en la cara. Y ahora, por tu secreto, Elara está enferma. ¿Sabes qué significa esto? Significa que tú me diste una hija que está enferma. Si hubiéramos ido a una agencia, nos habrían hecho un perfil genético completo y quizás habrían detectado tu predisposición. Eso no es justo, Clara. Aurora gritó. El genetista acaba de decir que es una herencia compleja. Mi CDH es leve, casi asintomático. La agencia no lo habría detectado a menos que buscaran específicamente eso. Yo no sabía que tenía esta condición. Acabo de enterarme de que se llama CDH por la enfermedad de Elara. Yo solo quería darles vida. Daniel levantó una mano, deteniendo la escalada de la discusión. Había una frialdad helada en sus ojos, la de un hombre que se siente profundamente engañado. No, Aurora. Esto no es solo por la enfermedad. Esto es porque tú, mi exnovia, mi primer amor,
Has estado presente en mi vida y la de mi esposa, sabiendo que eras la madre biológica de mi hija. Cada vez que has abrazado a Elara, cada cumpleaños, cada Navidad, ha sido una mentira monumental. Has robado la pureza de mi paternidad. No la robé. Yo la creé, protestó Aurora, desesperada. Y ahora, tienes la única verdad que importa, la explicación. Soy portadora. Es mi historial lo que necesitaban. ¿Van a castigarme con el silencio y la exclusión, arriesgando el tratamiento de Elara? ¿O vamos a usar esta verdad devastadora para salvar a la niña que ambos amamos? Daniel se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Era un padre, y su instinto de protección superaba la ira. El genetista dijo que tu historial es vital para el plan de tratamiento. Necesitarán pruebas directas, Aurora. Pruebas de ADN, y quizás más análisis de tu historial clínico. Haré lo que sea, dijo Aurora, con la voz ahogada. Pero Daniel, Clara, necesito que entiendan. No es solo un historial lo que necesitan. Necesitan a la madre biológica. Necesitan mi cooperación. No puedo ser una donante anónima, inventada. Tendré que ser la tía Rory, que casualmente tiene una condición genética idéntica al perfil de la donante, o tendremos que decirles la verdad a los médicos. Clara se cubrió la cara con las manos, sollozando. La perspectiva de revelar la verdad a los médicos significaba revelar su mentira a todo su círculo social y familiar, poniendo en duda la legitimidad de su maternidad. Daniel miró a su esposa, luego a Aurora. Estaban atrapados en una trampa que ellos mismos habían construido. No podemos decirles la verdad. Clara no lo soportaría, dijo Daniel, con voz agotada. Pero necesitamos tu historial clínico real. Necesitas ser honesta con los médicos de Elara, sin decirles que eres la madre, sino que eres una pariente cercana de la donante, que tiene esta condición. Aurora asintió, aunque la idea de una nueva mentira la repugnaba. Es la única forma. Bien, concluyó Daniel, la decisión pesada. Desde ahora, el secreto no es que tú eres la donante, sino que tú no eres la donante. Vas a ser la fuente de información genética, y vamos a decirles que, en el último momento, la donante se echó para atrás y nos dirigió a su pariente con hiperlaxitud. No es elegante, pero es plausible. Daniel miró a Clara, que todavía lloraba en silencio. Y ahora, continuó Daniel, dirigiendo una mirada de fuego a Aurora, vamos a hablar de lo que pasará a partir de hoy. Has salvado la vida de Elara con tu verdad, pero has destruido nuestra confianza. No voy a prohibirte ver a Elara. Pero nuestra relación contigo ha terminado. Eres un riesgo para nuestro matrimonio. A partir de ahora, tú serás la fuente de información médica y nada más. ¿Entendido, Aurora? Aurora sintió un dolor agudo y frío, la aceptación de haber perdido a sus dos personas más queridas a cambio de la vida de su hija. Entendido, susurró. Pero no puedo prometer no amar a Elara. El plan de Daniel, por desesperado que fuera, se implementó con una frialdad quirúrgica. Aurora se convirtió en la prima lejana de la donante que, por pura coincidencia, padecía la hiperlaxitud benigna idéntica al rasgo genético que ahora se manifestaba severamente en Elara. Esta nueva mentira, diseñada para proteger a Clara y la estructura familiar, era un peso insoportable para Aurora. Daniel organizó una reunión con el genetista, la fisioterapeuta y Aurora. En esa sala, Aurora tuvo que desglosar su historial médico completo, los esguinces de tobillo de la adolescencia, la facilidad con la que se dislocaba los dedos al jugar. La piel aterciopelada que nunca había entendido como un síntoma. Cada detalle que compartía la acercaba a Elara y la alejaba irrevocablemente de Daniel y Clara. El genetista estaba emocionado por la claridad que ofrecía el nuevo historial. Esto es oro, señora.
Su historial confirma la línea de tratamiento. Ahora sabemos qué tipo de colágeno está siendo afectado y podemos ajustar la dieta, la fisioterapia y las revisiones. Su familiar es fundamental para este diagnóstico. Mientras Aurora hablaba de sus propias experiencias, notó la mirada de Daniel. Ya no era la mirada de un amante ni la de un amigo. Era la mirada de un guardián, de alguien que vigilaba a un enemigo necesario. Clara, por su parte, evitaba el contacto visual. Estaba concentrada por completo en los detalles del tratamiento, en la esperanza de que su hija mejorara, y trataba a Aurora como a un objeto de información médica, no como a una amiga. Una vez que el plan de tratamiento estuvo establecido, la distancia prometida por Daniel se hizo realidad. Las visitas de Aurora a la casa de Clara y Daniel se redujeron a encuentros esporádicos y estrictamente supervisados. Daniel se aseguraba de que nunca estuviera sola con Elara y de que las conversaciones se mantuvieran en terreno neutral, casi siempre sobre la salud de la niña. La fisioterapeuta dice que Elara está progresando bien con los ejercicios de fortalecimiento, le informaba Daniel por teléfono, con voz profesional. Me alegro, respondía Aurora, con un nudo en la garganta. Dile que tiene que seguir usando los soportes en las muñecas, ayuda mucho en la escritura. Lo haré. Gracias por el consejo, contestaba Daniel, sin calidez, y colgaba. Elara, sin embargo, era ajena a la atención. A sus 5 años, adoraba a la tía Rory. La niña tenía la sensibilidad y la dulzura de Clara, pero con la chispa de travesura y la mente aguda de Aurora. Un sábado, Daniel estaba en un viaje de negocios y Clara, agotada por la logística de los tratamientos, invitó a Aurora a tomar el té. Era la primera vez en meses que estaban solas. El ambiente era pesado, lleno de cosas no dichas. Elara estaba jugando en el jardín. En un momento de silencio incómodo, Clara suspiró y dejó la taza. Me cuesta mucho, Rory, admitió Clara, sin levantar la mirada. Verte aquí, saber que eres la madre biológica. Me siento como una fraude. Cuando la gente me dice que Elara se parece a mí, tengo que hacer un esfuerzo para no vomitar. Elara es tu hija, Clara. Tú la concebiste, la llevaste, la criaste. La biología no define la maternidad, dijo Aurora suavemente. Clara se rió, un sonido seco y vacío. Fácil para ti decirlo. La biología te dio una salida, la de la tía abnegada. A mí me dio una enfermedad, un recordatorio constante de tu generosidad y mi insuficiencia. Y Daniel. Daniel te odia. No me odia, susurró Aurora. Está dolido. Él es un hombre de orden. Yo le arrojé un caos genético y emocional. Te odia, Rory, corrigió Clara, levantando los ojos, ahora duros como el pedernal. Y me ha prohibido contárselo a mis padres, a nuestra familia. Dice que la revelación de que Elara tiene una media hermana, en mí destrozaría la confianza y la estructura que hemos construido. Dice que nos volveríamos un chisme y Elara sufriría por la estigmatización. Tiene razón. Por ahora, el silencio protege a Elara, convino Aurora. Clara negó con la cabeza. No, el silencio te protege a ti. Te mantiene cerca, te permite seguir siendo la tía, con derechos de visita, mientras que yo tengo que tragarme esta verdad y pretender que todo está bien. Aurora sintió un aguijón de resentimiento. Había perdido su vida, su amistad, y estaba recibiendo solo culpa a cambio. ¿Qué quieres que haga, Clara? ¿Que desaparezca? ¿Que deje de ser una fuente de información vital para el tratamiento de Elara? Me has pedido que la salve y te he dado la única explicación que podía salvarla. ¿Por qué tengo que pagar con la exclusión total de la vida de la niña que yo misma ayudé a crear? Clara se levantó abruptamente, la ira superando su dolor. Porque eres una mentirosa. Y tu amor por Daniel era más grande que tu amistad por mí.
Siempre lo fue. Esto no fue altruismo, Aurora. Fue una forma retorcida de quedarte con un fragmento de él. El golpe fue demoledor. Aurora se quedó paralizada. No, Clara. Te equivocas. Si hubiera querido un fragmento de Daniel, lo habría buscado hace 10 años. Lo que quería era tu felicidad, replicó Aurora con la voz quebrada. Pero si eso es lo que crees, y si mi presencia te hace tanto daño, me iré. Dejaré de venir. Solo mantendré contacto para el historial médico y nada más. Clara no dijo nada. Solo la miró con una expresión de alivio mezclada con tristeza. Esa noche, Aurora le escribió a Daniel, informándole de la nueva distancia. Le dijo que Clara y ella habían acordado que sería mejor que sus interacciones se limitaran al intercambio de información médica por correo electrónico. Daniel le respondió rápidamente, un escueto: acepto. Es lo mejor para todos. Te mantendremos informada de la salud de Elara. Gracias. La soledad de Aurora se hizo abrumadora. Había sacrificado su amistad y su propia tranquilidad por la vida de Elara, y ahora solo le quedaba el vacío. Se dedicó a estudiar su propia condición, el CDH, convirtiéndose en una experta. Enviaba artículos, estudios y recomendaciones anónimas a la dirección de correo de Daniel, firmando como la fuente genética. Poco a poco, Elara comenzó a mejorar. La fisioterapia y los ajustes dietéticos estaban funcionando. Un año después del diagnóstico, Elara cumplió 6 años. Aurora no fue invitada a la fiesta, pero Daniel le envió un correo electrónico con una foto de la niña, sonriendo, sana, saltando sobre un castillo inflable. Está bien. Gracias a ti, decía el mensaje, la primera vez que Daniel le concedía algo más que un frío formalismo. Aurora sonrió, una sonrisa triste pero genuina. El secreto y el dolor habían tenido un propósito. Había salvado a su hija, aunque no pudiera abrazarla. Pero la paz era efímera. Semanas después, Aurora recibió un correo electrónico no de Daniel, sino de Clara. El asunto decía simplemente: necesito tu ayuda. No se lo digas a Daniel. Aurora sintió un escalofrío. El patrón se repetía. Un nuevo secreto, una nueva desesperación, una nueva petición de ayuda que solo ella podía satisfacer. El correo electrónico de Clara era escueto y urgente, una réplica incómoda del pacto silencioso de hacía 6 años. El contenido, sin embargo, hizo que a Aurora se le helara la sangre. Auri, necesito verte. Mañana en el café de la esquina a las 11 de la mañana a.m. No le digas a Daniel. Es sobre Lara, pero de una forma que solo tú entenderás. Es vital. Aurora se presentó puntualmente, con una ansiedad que le picaba en el estómago. Clara llegó con gafas de sol enormes y el rostro demacrado. Se sentó frente a Aurora y retiró las gafas, revelando unos ojos hinchados y llenos de pánico. La Clara de ahora era una sombra de la mujer vibrante que Aurora recordaba, marcada por el estrés crónico de la maternidad y el secreto. Gracias por venir, susurró Clara, mirando nerviosamente alrededor. Daniel está en la oficina. No puedo arriesgarme a que sepa esto. ¿Qué pasa, Clara? Elara está peor. El último correo de Daniel decía que sus sesiones de fisioterapia estaban yendo de maravilla. Clara suspiró, un sonido largo y quebrado. No es físico. O no solo físico. Es su mente, Rory. Elara está teniendo episodios de ansiedad muy graves. Aurora frunció el ceño. ¿Ansiedad, a los 6 años? ¿Cómo se manifiesta? Terrores nocturnos, hiperventilación, ataques de pánico antes de ir a la escuela. El psiquiatra infantil dice que es estrés postraumático por el diagnóstico y el miedo constante al dolor. Pero no es solo eso.
Elara se ha vuelto obsesiva. Con la comida, con el orden, con la limpieza. Clara se inclinó sobre la mesa, con un terror genuino en su voz. La han diagnosticado con TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, infantil, leve por ahora, y trastorno de ansiedad generalizada. Aurora apretó los labios. Recordó sus propias luchas silenciosas de adolescente, la necesidad de que todo estuviera en perfecto orden antes de poder concentrarse, los ataques de pánico que se disfrazaban de gripes misteriosas. Pensaba que todo había sido un producto de su adolescencia difícil, pero ahora el recuerdo se le hacía más nítido. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó Aurora, aunque ya sabía la respuesta. Clara sacó un folleto arrugado de su bolso, similar al de la clínica de fertilidad de hacía años, pero este era de un centro de salud mental especializado en trastornos neurodivergentes. El psiquiatra es muy bueno. Pero al revisar el historial genético, el que el genetista nos dio, leyó sobre el CDH. Y me preguntó si había algún historial de trastornos de ansiedad, TOC, o depresión crónica en la familia de la donante. Clara deslizó el folleto hacia Aurora, señalando un párrafo. Aparentemente, la investigación reciente sugiere una conexión entre el CDH, que afecta el colágeno, y el sistema nervioso central, que a menudo se manifiesta como una predisposición a trastornos de ansiedad y neurodivergencia. El aire se había ido de la cafetería. Elara no solo había heredado la fragilidad física de Aurora, sino también sus demonios mentales. Y me miró, Rory, continuó Clara, sus ojos llenos de culpa y miedo. Y me dijo que, si lográbamos rastrear a la donante, su historial neuropsiquiátrico podría ser tan crucial como su historial de esguinces. Que si hay un patrón familiar, el tratamiento de Elara debe ser diferente, más enfocado en la regulación emocional. Clara rompió a llorar en silencio. Daniel nunca supo que la donante, que tú, alguna vez luchaste contra la ansiedad. Tú siempre fuiste la fuerte, la que nos consolaba. Pero yo lo sé. Recuerdo tu semestre sabático en la universidad. Los ataques de pánico antes de los exámenes. Nunca te medicaste, pero siempre tuviste que manejar una ansiedad increíblemente alta, ¿verdad? Aurora asintió lentamente. Era una verdad que había mantenido enterrada incluso para sí misma. Había pensado que había superado su ansiedad, pero en realidad, solo había aprendido a canalizar su hiperfoco y obsesión en su carrera para mantener el control. Sí, Clara. Tenía episodios. Y supongo que, genéticamente, yo también soy una fuente para esto, admitió Aurora, sintiéndose desnuda. Necesito tu historial completo, Rory, dijo Clara, con una firmeza que no había tenido antes. Pero esta vez no puedo arriesgarme. Daniel ya ha pasado por suficiente. Si se entera de que no solo le mentí sobre la madre de su hija, sino también sobre el riesgo genético completo, nos destrozará. Y lo que es peor, podría usar tu historial de ansiedad como una prueba de que estás inestable, ya sabes. Para pedirte que te alejes por completo. ¿Pedirme que me aleje de Elara?, preguntó Aurora, su voz quebrándose. Si él cree que puede ser una influencia inestable, o que tu propia lucha podría hacer daño a Elara, lo hará. Lo sé. Necesito que me des tu historial, con todas las notas del terapeuta, de forma anónima, y yo lo pasaré al psiquiatra como si viniera de la prima lejana de la donante, la que nos ayudó con el CDH físico. La ironía era lacerante. La única forma de proteger a Elara era a través de un nuevo nivel de secretismo, una duplicación del engaño. Daniel la había excluido por la primera verdad, ahora, Clara la necesitaba para ocultar una verdad aún más íntima y vulnerable. Clara, esto es cruzar otra línea. Si Daniel se entera de esto, no solo terminará tu matrimonio, sino que podría intentar revocar la donación, advirtió Aurora. No lo hará, porque él necesita salvar a su hija más de lo que necesita odiarte, replicó Clara con voz dura. Pero si lo hago yo,
Si tengo esta información que me has dado y la uso para ayudar a Elara, la culpa será solo mía. Y estoy dispuesta a vivir con eso si significa que Elara va a estar bien. Aurora miró a Clara. Por primera vez, vio a una mujer asumiendo la responsabilidad total de sus actos, incluso si esos actos implicaban una nueva mentira. Clara estaba actuando como una verdadera madre, protegiendo a su hija a toda costa. Necesito que me des tu expediente completo, Rory. Incluyendo las notas sobre tu TOC leve y los ataques de pánico. Es la única forma de que el psiquiatra pueda ayudar a Elara a tener una vida normal. Aurora se hundió en la silla. Abrazó su propia traición, su dolor, y el constante sacrificio de su identidad en aras de la niña que llevaba su sangre. Te lo daré, dijo Aurora, sintiendo el peso de la nueva mentira sobre sus hombros. Pero tienes que prometerme que, cuando Elara crezca y esté lista, tú le dirás toda la verdad. Sobre el CDH, la ansiedad, sobre ti, sobre mí, sobre todo. Clara la miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas frescas. Te lo prometo, Rory. Te juro que lo haré. Pero hasta entonces, es nuestro secreto. Solo nuestro. Aurora asintió. El pacto de silencio, que una vez fue entre ella y Daniel, ahora era entre ella y Clara. Y en el centro de todo, Elara crecía, sana, pero con un laberinto de secretos familiares que algún día tendría que desentrañar. El intercambio de información neuropsiquiátrica se llevó a cabo con una discreción digna de un espionaje corporativo. Aurora compiló meticulosamente los informes de su historial, desde los diagnósticos de TOC leve y trastorno de ansiedad generalizada, hasta las notas sobre su perfeccionismo excesivo en el trabajo. Envió el expediente por correo electrónico encriptado a Clara, usando un nombre en clave. Clara, a su vez, presentó los documentos al psiquiatra de Elara como si provinieran de una fuente cercana a la familia de la donante, que había accedido a compartir su historial de salud mental para el bienestar de la niña. El resultado fue inmediato y positivo. Armado con la información genética completa, el psiquiatra pudo reajustar la terapia de Elara. La niña, con su fuerza y la intervención temprana, comenzó a estabilizarse. Sus ataques de pánico disminuyeron, y sus rituales obsesivos se volvieron manejables. A medida que Elara mejoraba, la comunicación entre Aurora y la familia se volvió casi inexistente, limitada a los correos electrónicos formales de Daniel sobre el progreso de la niña. La distancia que Aurora había impuesto para calmar a Clara se había convertido en una realidad dolorosa y permanente. 1 año y medio después, Elara cumplió 8 años. Había pasado de ser una niña frágil y ansiosa a una joven curiosa y apasionada por la astronomía. Su CDH estaba controlado con fisioterapia constante y su ansiedad estaba en remisión. El secreto parecía, por fin, estabilizarse. Pero el peso de la mentira no desapareció, simplemente se transfirió. Clara, viviendo bajo la sombra de la doble traición a Daniel, empezó a resquebrajarse. La culpa y el aislamiento la carcomían. Daniel, aunque dedicado a su hija, había notado el cambio en su esposa. Se había vuelto distante, irritable y propensa a llorar en privado. Una tarde de domingo, Daniel estaba buscando unos documentos fiscales viejos en el armario de la oficina que compartía con Clara. Encontró una caja fuerte metálica que Clara había instalado hacía tiempo para guardar objetos de valor. Abrió la caja con la llave que Clara guardaba en el fondo de un joyero, impulsado por una vaga sospecha sobre las finanzas de su esposa, que había estado manejando de forma extraña últimamente. Dentro, no encontró problemas de dinero, sino la verdad. Había 2 sobres gruesos, etiquetados con la caligrafía de Aurora. Historial genético, hipermovilidad y CDH, el primer secreto, punto. Historial neuropsiquiátrico, TAG y TOC, el segundo secreto. Junto a los sobres, había un documento firmado por Clara, con fecha de 1 año y medio atrás, dirigido a su abogado,
una carta de intenciones póstumas en caso de su muerte prematura, estipulando que Daniel debía revelar toda la verdad sobre la concepción de Elara a su hija cuando cumpliera la mayoría de edad. La carta mencionaba explícitamente a Aurora como la donante y la fuente genética de la condición de Elara. Clara no había podido vivir con la idea de morir sin que la verdad saliera a la luz. Daniel se sentó en el suelo, con el aliento cortado, sintiendo que un terremoto invisible destruía los cimientos de su vida. No solo se confirmaba que Aurora era la madre biológica de su hija, algo que había sospechado y reprimido, sino que Clara lo había sabido desde el principio y había montado una segunda y más profunda conspiración al ocultar el historial de salud mental de la donante, Aurora, que explicaba la ansiedad de Elara. Comprendió de inmediato el significado de los dos sobres. El primer secreto casi destruye su familia, y el segundo secreto había sido necesario para salvar a Elara, pero había sido orquestado por las dos mujeres en su vida a sus espaldas. Daniel no gritó ni rompió nada. Su reacción fue mucho más peligrosa, una calma fría e implacable. Miró la carta de intenciones póstumas de Clara y entendió el grado de aislamiento y miedo en el que vivía su esposa. También entendió la profundidad del sacrificio de Aurora, al exponer sus luchas más personales para el bienestar de la niña. Se levantó, puso los sobres en un portafolio y salió de la casa sin decir una palabra a Clara, que estaba durmiendo la siesta. Daniel condujo directamente a la consulta de su abogado. Necesitaba que alguien más tomara las riendas de este caos emocional. Horas después, a las puertas de la noche, Aurora recibió una llamada. No era Daniel ni Clara, sino la secretaria de Daniel. Señora Alarcón, el señor Martínez solicita su presencia en su oficina a primera hora de mañana. Es urgente y privado. El señor Martínez le aconseja que venga con su abogado. El aire se enrareció alrededor de Aurora. Había pasado de la tía a la fuente genética y ahora era una parte involucrada en un conflicto legal inminente. Daniel había descubierto el doble secreto. A la mañana siguiente, Aurora y su abogada, la misma que había manejado la donación secreta, se sentaron en la imponente oficina de Daniel. Daniel estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con su abogado a su lado. El rostro de Daniel era una máscara de agotamiento y resentimiento. Clara no estaba presente. Daniel deslizó los dos sobres etiquetados de Aurora sobre la mesa, junto con la carta de intenciones póstumas de Clara. Elara tiene 8 años y está bien. Pero nuestra familia está muerta, comenzó Daniel, su voz baja y uniforme. He encontrado esto. Y ya no quiero más mentiras. El costo de este secreto ha sido la salud mental de mi esposa y la integridad de nuestra familia. Señaló a Aurora. Tú eres la madre biológica de mi hija. Le diste la vida y le diste su enfermedad. Mentiste para acercarte a mí. Señaló la carta de Clara. Ella es mi esposa. Mintió para protegerte a ti, al final, mintió para proteger a Elara. Pero me excluyó de la verdad, me hizo sentir como un tonto. ¿Qué quieres, Daniel?, preguntó Aurora, su propia voz tensa. Daniel se reclinó en su silla, el cansancio visible en sus ojos. Ya no quiero divorcios destructivos, ni batallas por custodia. Ya tenemos suficiente con la enfermedad de Elara. Quiero la verdad sobre la mesa para un único propósito, la estabilidad de mi hija. Quiero un acuerdo de custodia y paternidad en el que yo mantenga la custodia principal y la figura legal de padre, declaró Daniel. Pero quiero que tú, Aurora, tengas derechos de visita oficiales, legalizados y garantizados, bajo una figura de madre biológica con derechos de supervisión médica y genética. Punto. Aurora y su abogada se miraron, sorprendidas. Era un acuerdo sin precedentes. ¿Por qué esto, Daniel? ¿Por qué no simplemente cortas todo lazo?, preguntó Aurora, su voz teñida de esperanza y confusión. Daniel la miró por primera vez con un atisbo de la vieja conexión.
Una mirada que reconocía la magnitud de lo que ella había hecho. Porque descubrí tu segundo secreto, Aurora. El del TOC y la ansiedad. Te expusiste, pusiste tu historial más íntimo en manos de una mujer traicionera para salvar a Elara de un dolor que tú conoces. Lo hiciste por ella, no por mí. Daniel señaló el informe del psiquiatra que estaba sobre la mesa, con la nueva línea de tratamiento de Elara. El genetista ya me dijo, la información del pariente es vital. La verdad es que, para garantizar que Elara tenga la mejor calidad de vida con el CDH y la ansiedad, te necesita a ti. Necesita tener a su madre biológica cerca, legalmente, para que nunca volvamos a perder la información crucial que solo tú posees. Sintiendo que finalmente, después de 8 años de... Hizo una pausa, su voz ahora era la de un hombre roto pero pragmático. Clara y yo nos vamos a divorciar. Pero voy a protegerla, y voy a proteger a Elara. Y para proteger a Elara, debo garantizar que su madre biológica esté legalmente vinculada a ella, no como una tía, sino con los derechos que tiene que tener. No te quiero en mi vida, Aurora, pero Elara sí te necesita en la suya. El acuerdo de Daniel era una confesión a 3 bandas, la de su propia debilidad, la de la traición de Clara, y la de la necesidad vital de Aurora. El secreto había explotado, no con un estruendo, sino con un acuerdo legal que redefinía la maternidad. Acepto, dijo Aurora, mentiras. Una pizca de verdad y redención había entrado en la vida de Elara. El acuerdo legal propuesto por Daniel fue ratificado sin mayores dificultades. El divorcio entre Daniel y Clara fue civilizado, impulsado por el agotamiento mutuo y la necesidad de priorizar a Elara. Clara, aliviada de la carga del secreto, aceptó las condiciones, la custodia principal para Daniel, un generoso acuerdo de visitas para ella. Y la inclusión de Aurora en la vida de Elara bajo la figura de madre biológica y consultora de salud. Legalmente, Daniel y Clara continuaron siendo los únicos padres de Elara a ojos del mundo, manteniendo la fachada para proteger a la niña de la estigmatización y los chismes. Pero en la intimidad, la dinámica familiar se había expandido a un triángulo complejo, tenso, pero honesto. Aurora recuperó su lugar en la vida de Elara, aunque de una manera formal y estructurada. Las visitas estaban programadas y supervisadas, no por un celoso exnovio, sino por un padre responsable que priorizaba la salud de su hija. Aurora no era solo la tía, cool, ni la fuente genética, era una figura constante, la única persona que entendía el dolor sordo en las articulaciones de Elara y la ansiedad que a veces la paralizaba. Elara, ahora de 9 años, florecía bajo la atención coordinada. Aurora la llevaba a sus sesiones de fisioterapia y a las citas con el psiquiatra, aportando su propia experiencia con el CDH y el TOC leve. Daniel, a regañadientes, tenía que admitir que la presencia de Aurora era indispensable. Un año después del acuerdo, un día de finales de verano, Daniel llamó a Aurora. Elara tiene un brote de ansiedad, dijo Daniel, con la voz fatigada. La sesión de terapia fue dura. No quiere soltar la idea de que su cuerpo y su mente están rotos. Punto. Aurora condujo hasta la casa de Daniel. Encontró a Elara acurrucada en el sofá, llorando silenciosamente. Clara no estaba esa noche. Estaba empezando a reconstruir su propia vida en un nuevo apartamento. Aurora se sentó junto a Elara y la abrazó. La niña se aferró a ella, buscando ese consuelo que solo el lazo biológico, y la experiencia compartida, podía ofrecer. Cariño, susurró Aurora, mírame. Yo también tengo el cuerpo roto, y la mente a veces funciona de forma demasiado rápida. Yo también siento ese miedo. ¿Recuerdas que te conté que a mí también me dolían las muñecas y los tobillos cuando era niña? Elara asintió, su rostro empapado en lágrimas. Yo era igual. Pero no estamos rotas, Elara. Somos elásticas.
Por eso podemos estirar más los brazos. Por eso a veces pensamos en demasiadas cosas a la vez. Es nuestro superpoder y nuestro desafío. Y la mejor forma de lidiar con eso es buscar a alguien que te entienda de verdad. Elara levantó la mirada hacia Aurora, y luego hacia Daniel, que estaba de pie en el umbral, observando la escena con una emoción compleja. ¿Quién te entendía a ti, tía Rory?, preguntó Elara. Aurora respiró profundamente. Era hora de la primera de las verdades que Daniel había acordado que se revelarían gradualmente. Tu padre, dijo Aurora, mirando a Daniel. Tu padre y yo, fuimos muy importantes el uno para el otro hace mucho tiempo. Él fue la persona que mejor me entendió cuando yo era joven. Y por eso, cuando Clara y él te estaban esperando, yo quise hacer algo muy especial para ayudar a que tú vinieras al mundo. Quería asegurarme de que tuvieras todo lo bueno de tu papá, y todo lo que yo tenía de bueno para ofrecer, incluso con las partes difíciles. Daniel entendió la señal. Se acercó y se sentó al otro lado de Elara, completando el círculo. Aurora siempre fue muy valiente, Elara, dijo Daniel, dirigiendo una mirada significativa a Aurora, la primera de genuino respeto en años. Cuando tu mamá y yo te estábamos esperando, tú, tía Rory, hizo el acto más grande de amor que nadie ha hecho por nuestra familia. Ella se aseguró de que vinieras a nuestras vidas. Y la razón por la que ella te entiende tan bien es porque, en el sentido más profundo de la palabra, ella es la persona que más se parece a ti en el mundo. Elara miró de uno a otro, sus ojos miel brillando con la comprensión de un misterio que se disipaba. Había una verdad en ese momento que trascendía el ADN, la culpa y la traición. Era la verdad de un amor incondicional que había tomado una ruta torcida y dolorosa para crear una vida. La niña no preguntó directamente sobre la donación, no aún. Pero la semilla de la verdad había sido plantada, con suavidad y honestidad. Entonces, si eres como yo, dijo Elara, pensativa, significa que voy a estar bien. Porque tú estás bien, tía Rory. Aurora sonrió, sintiendo que un peso de años se liberaba de su alma. Vas a estar mejor que bien, Elara. Porque a diferencia de mí, tú tienes a dos personas fuertes que te aman de tres maneras diferentes para ayudarte. El secreto había destrozado la amistad y el matrimonio, pero a cambio había forjado una familia de una resiliencia improbable, unida por la verdad genética que solo Aurora podía explicar. Daniel nunca perdonaría por completo la mentira, pero había aceptado que la complejidad de la vida de Elara exigía la complejidad de su maternidad. Aurora había perdido a su mejor amiga y a su exnovio, pero había ganado un vínculo inquebrantable con su hija. Y, quizás lo más importante, se había liberado de la necesidad de mentir.